que quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México, DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 12 de abril de 2016. Discípulos saludables es nuestro tema del mes y la enseñanza de hoy, la ética de un discípulo sano. La ética de un discípulo sano. Vamos a un pasaje ahora un poco más extenso del Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 26, se los leo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5, 17 a 26. En la época del Señor Jesucristo y en todas las épocas han existido gentes tratando de imitar la fe en vez de vivirla a plenitud. Una fe artificial, una religión que puede resultar un adorno en cuanto a reputación se refiere, pero vacía de frutos. Los representantes más fervorosos de esta práctica equivocada en los tiempos del Señor eran los escribas y los fariseos. Se sentían orgullosos de la forma meticulosa como pretendían cumplir los preceptos de la ley. El problema era lo siguiente: en vez de interpretar la ley, la palabra de Dios, como principios que se aplican a las circunstancias de la vida para hacer de los hombres mejores personas, se especializaban en reglamentar exhaustivamente la vida para hacer de los hombres esclavos de las reglas. Consideraban pecado que un sastre olvidara en su túnica una aguja ensartada y la cargara en el día sábado, y discutían si era agradable a Dios o no que alguien cambiara de lugar una lámpara en el día santo, el día sábado. Este era el meollo de su religión, y así se sentían muy orgullosos de su sometimiento a Dios desde el punto de vista de ellos. Es algo interesante que en los versículos 21, 27, 31, 33 y 38 del mismo capítulo 5 de Mateo, el Señor repite una frase: ¿habéis oído que fue dicho? Refiriéndose a la posición legalista y la religiosidad de la interpretación farisaica, pero también repite en cada caso, después de esta frase, pero yo os digo, para referirse a la interpretación correcta de una vida cristiana auténtica en pos de Jesús que Él nos quiere enseñar. He aquí la interpretación de nuestro Señor respecto a la vida cristiana en algunos de los pasajes que hemos leído. Primeramente, ser cristiano es algo más profundo que someterse a reglas. Los religiosos de aquella época pensaban que con no quitarle la vida a otro ser humano ya habían cumplido el sexto mandamiento de Éxodo 20:13, que dice no matarás. Pero el Señor nos enseña que para cumplir con el principio fundamental de ese mandato, se necesita también no desearle mal a otro, no aborrecer a otro y no ofender a otro. Es decir, en el tribunal de Dios, odiar y ofender a alguien constituye un crimen. Es decir, es más serio y profundo ser cristiano que ser religioso. Ser religioso tiene que ver solo con acciones externas, pero ser cristiano tiene que ver con los pensamientos, los sentimientos, es decir, con el corazón y la mente, y no solo con la superficie del cuerpo. Alguien que nunca le ha quitado la vida a otro, pero que desea el mal de un semejante, que aborrece y ofende a otro, no podría ser procesado en un tribunal humano, pero delante de Dios es considerado un asesino, porque está en contra de la creación de Dios, porque causa daño a alguien por quien Cristo murió. Por otro lado, el verbo que se usa para referirse a la acción de enojarse, el 22, no se refiere solamente a esa ira explosiva de un enojo momentáneo,
que así como surge se extingue, ¿no? Habla de un enojo que se siembra, que se cultiva, que crece, que se alimenta y que va inundando todo nuestro ser. Se refiere a ese deseo de venganza y a esa falta de perdón que se atesora sin el mínimo deseo de sanar. Aunque desde el punto de vista de las leyes humanas, alguien así no puede ser consignado por ningún delito, delante del tribunal de Dios es un criminal y un asesino. Es decir, que a Dios no solo le importa lo que hacemos y dejamos de hacer, también le importa lo que pensamos, la actitud que tenemos, las ideas que atesoramos. Seamos cristianos hasta los tuétanos del alma y no solo religiosos por encima. En segundo lugar, ser cristiano es algo más renovador y progresivo que una tradición. El Señor tuvo que aclarar que no había venido a abrogar la ley, Mateo 5:17, porque a los fariseos les parecía que Él estaba cambiando todo. De hecho, odiaban las ideas renovadoras que les dejaba en evidencia. Sigue pasando lo mismo el día de hoy, a la mayoría no le gusta cambiar, especialmente a algunos religiosos. Nos gusta permanecer en la actual situación, especialmente si nos va bien. Hay quienes les molesta mucho la gente con ideas revolucionarias y rechazan las cosas nuevas sin probarlas ni analizarlas previamente, aplicando un proverbio apócrifo que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Los legalistas de esa época adoraban la ley, sin embargo, acusaban al Maestro Jesús porque la enseñaba de la manera correcta. Podemos decir que lo acusaron de no predicar la Biblia porque predicaba una interpretación sencilla y clara de la Biblia. Hasta los niños la entendían. ¿Quién no recuerda las ilustraciones o parábolas magistrales del Señor? La ley de Dios es eterna y el Señor lo verifica, pero las tradiciones no lo son. Las reglas humanas no lo son tampoco. Su palabra ha de interpretarse para ser vivida en cada época y de acuerdo a las circunstancias. Veámoslo así. Los judíos tomaron los principios del Antiguo Testamento y los convirtieron en miles de reglas, estatutos, ordenanzas intrincadas e interminables. El Talmud de Jerusalén tenía 12 volúmenes, el de Babilonia 60. El Mishnah es un libro de unos 63 tratados y de unas 800 páginas de un libro moderno. En ellos se hallaba la interpretación de la ley y la consideraban santa y eterna. Cumplían con aquellos preceptos meticulosamente. Y al hacerlo, se sentían satisfechos y pensaban que Dios se complacía con ello, pero no tenían amor por el prójimo, ni comprensión, ni practicaban el perdón, ni el servicio, a menos que estuviera su gloria de por medio. Así que desde el punto de vista de nuestro Señor, no estaban cumpliendo con la ley en su principio fundamental. Es por eso que les insta a renovarse la vida, pero ellos se resisten. Estaban demasiado orgullosos de su religiosidad, de sus rituales y tradiciones y de sus maestros del pasado, como para permitirse un crecimiento espiritual y una renovación. Ser cristiano desde el punto de vista de Jesús es algo revolucionario, renovador, dinámico y progresivo y no algo estático. La verdad eterna de Dios y sus principios fundamentales no cambian, pero sí se aplican a diferentes circunstancias de cada época. Por ejemplo, en la época del Señor, el servicio y la hospitalidad se manifestaba lavándole los pies a un visitante a tu casa. El mismo Señor lo hizo, lavó los pies de sus discípulos, Juan 13:14, y dijo que hicieran eso los unos a los otros. Pero el día de hoy, si yo le lavo los pies a usted cuando viene a mi casa, se ofende un poco. Es que, ¿qué cree? ¿Que me huelen mucho o qué? Entonces no aplicamos esa misma práctica. Pero sí nos lavamos los pies los unos a los otros en el sentido de que nos servimos unos a otros. Me da un aventón en su carro, me refiero que me lleva a algún lugar, me ayuda a arreglar mi llanta, me presta una herramienta, etcétera, etcétera. Es decir, el principio se aplica en diferentes circunstancias. Dejemos que Jesús renueve nuestra vida en vez de permanecer estáticos, como si ya lo supiéramos todo, o como si Dios estuviera complacido con nuestro estilo de vida. Dejemos que Él nos renueve y nos lleve de triunfo en un proceso progresivo que nunca se detendrá mientras vivamos. No vayamos a ser hallados como los fariseos fanáticos de una tradición. Y finalmente, ser cristiano es un asunto de relaciones y no solo de algo individual. El Señor dice que si tengo algo contra un hermano, en vez de llevar mi ofrenda, primero me arregle con mi hermano y luego le lleve la ofrenda, porque a Dios le importa más mi corazón y le importa más mis relaciones interpersonales que el dinero. Vivamos la vida cristiana hoy, el cristianismo hoy. Hagamos las cosas que debemos hacer y no dejemos que la muerte nos sorprenda con el alma enferma. Esto nos presenta un desafío entonces. Hemos oído que fue dicho de tal o cual manera. Si nos damos cuenta que la manera que nos presenta Jesús es diferente a la nuestra, a la que escuchamos, a la que nos dijeron, entonces profundicemos nuestra experiencia con el Señor y dejemos de revolucionar nuestra vida. Vivamos el cristianismo real y no nos conformemos con una religión. Espero que esto sea útil para usted, hermano y amigo. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?
Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama?